Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sexta reunión científica del año de la Sociedad Argentina de Mastología, en la cual tenemos la presentación de 3 trabajos muy interesantes y también un caso clínico. Siempre invitamos a la presentación de casos clínicos y no es tan frecuente que lo tengamos. Así que bienvenidos sean estos casos clínicos y bienvenidos todos ustedes. Vamos a pasar al informe de Secretaría. Doctor Iceta. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, doctor Uriburu. Comenzamos entonces este informe. Primero, tenemos nuevos miembros titulares y acreditados en mastología. La doctora María Agustina Bemi, la doctora Lucila Hansen y la doctora Ivana Carluccio. Tenemos un nuevo miembro acreditado en mastología, que es la doctora María Delfina Ocampo. Y tenemos 2 miembros adherentes nuevos a nuestra sociedad, la doctora Florencia Lara y el doctor Alfredo Oscar Sajama. Ahora les comunico el último curso del año, a realizarse el 27 de este mes, Últimas Tendencias en Mastología, que es un curso online. Los directores son la doctora Cristina Noblía y la doctora María Eugenia Azar. Esta actividad no está arancelada para los socios de la SAM y los informes en la inscripción se realizan a través de la Secretaría, y acá ustedes ven el mail al cual dirigirse para realizar el informe o la inscripción si lo desean. Bueno, eso es todo. Doctor Uriburu, nada más. Muchas gracias, doctor Iceta. Bueno, como bien dijo, es intención de la sociedad este año hacer la mayor cantidad posible de eventos no arancelados para los socios. Así como él bien dijo, es no arancelado por los socios con la tesorería al día, pero tiene cupos limitados, así que no se confíen, los que no se han inscrito pueden hacerlo ahora. Muy bien, bueno, vamos a pasar a la primera actividad del día, que es la presentación de un caso clínico a cargo del doctor Juan Pedro Begué. Saben que el formato de la presentación de casos clínicos es una breve presentación de 5 minutos y eventualmente otro tanto para efectuarle alguna pregunta al doctor. Doctor Begué, buenas noches. Adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, quería agradecer a la sociedad por permitirme presentar este caso clínico que me parece muy interesante por la actualidad y por aún los pocos casos que hay en el mundo. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, como les decía, estamos hablando de este tema, que es un tema que, como algunos sabrán, es de amplia vigencia, se está nombrando más en la literatura en el mundo y cada vez como que nos obliga a meternos más en este tema. Es un caso de linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios. Nuestro caso clínico, nosotros somos de Mar del Plata, este caso nos obliga a actuar en forma interdisciplinaria, en este caso con cirujano plástico, el doctor Escudero de mi institución, la Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata, el doctor Jorge Sopi, jefe de patología del Hospital Privado de Comunidad, el doctor Matías Landi, especialista en diagnóstico por imágenes del Instituto Radiológico también de Mar del Plata, y el doctor Mariano Pauletti, hematólogo también de nuestra institución. Con ellos compartí este caso. En cuanto a, vamos a la presentación del caso clínico. A ver. Bueno, es una paciente femenina de 38 años que nos consulta en mayo del 19 por un aumento de su mama derecha con tensión y dolor de 15 días de evolución. Como antecedentes presentaba una mastoplastía de aumento con implantes mamarios retroglandulares en el año 2008, el cual no había tenido ningún tipo de particularidad. Tenía una ecografía mamaria de 6 meses previos sin ningún tipo de alteración. Al examen físico en ese momento presentaba un aumento de volumen mamario derecho, simétrico y de contornos regulares, aproximadamente un 30% mayor con respecto al izquierdo, con tensión y dolor leve, no tenía lesiones cutáneas ni masas palpables y tampoco presentaba adenomegalias. Desgraciadamente no contamos con fotos, que hubiese sido importante por una confusión con el plástico que pensó que las sacábamos nosotros.
También adjuntaba estudios complementarios, una ecografía mamaria y una resonancia con contraste que habían sido solicitados por el cirujano plástico que los había visto previamente. En la ecografía mamaria no hay mucha relevancia, solamente lo que constatamos es un poquito de líquido alrededor del implante, moderada cantidad de líquido, pero no hay masas, no hay nódulos y tampoco hay evidencia de ruptura de los implantes. En la resonancia nuclear magnética con contraste, también lo que vemos es el seroma alrededor del implante derecho, pero sin evidencia de ruptura, ni masas, ni adenomegalias. Con estos datos solicitamos la punción bajo ecografía para descartar un linfoma anaplásico. En ese caso, como había sido operada en principio por un plástico de otra institución, la verdad que nosotros fomentamos que volviera con su plástico para generar una buena relación médico-paciente. La paciente vuelve con su plástico y nos vuelve a nosotros 5 meses después con estos datos. Se le habían realizado 3 punciones. La primera en junio, se habían obtenido 180 mililitros, ya ahí el patólogo había informado una citología sospechosa para células anaplásicas que podrían corresponder a este tipo de linfoma, pero eran muy escasas, por lo tanto se mandó a citometría de flujo siendo la misma negativa y se descartó en ese momento la sospecha de esta patología. A los 2 meses se volvió a punzar con 200 mililitros, en este caso solamente lo enviaron a bacteriológico siendo negativo. A los 2 meses vuelve a generarse el seroma importante, se la vuelve a punzar, se obtienen 360 mililitros, y en este caso ya la citología nos informa células neoplásicas compatibles con linfoma anaplásico de células grandes asociado a implante. Esto lo hace el doctor Jorge Sopi, ya entonces arriesgando un diagnóstico más firme. Esta es una foto de la citología en donde vemos células grandes, anaplásicas, pleomórficas, con núcleos irregulares, voluminosas y arriñonadas, como se dicen parecidas a las Rein-Steinberg. Esta es una foto de la citología de la punción de esta paciente. La paciente cuando vuelve había sido recién punzada, por lo tanto no tenía simetría. Muestro esta foto para que vean a la paciente, pero realmente acá no se evidencia ninguna simetría porque la paciente justamente ya había sido evacuada. Se le solicita una mamografía en donde solamente lo que evidenciamos es un aumento de densidad adyacente al implante derecho, como se ve acá, y los implantes sin ningún otro tipo de alteración. Y con este diagnóstico generamos una reunión con el cirujano plástico de la institución y el hematólogo, el doctor Pauletti. Se solicita un PET-CT, como se indican las guías, para estadificarlo, siendo este negativo en cuanto a lesiones hipermetabólicas en otra parte del cuerpo y relacionados con el implante o adenomegalias, y por lo tanto se diagnostica como un linfoma anaplásico de células grandes o implantes, estadio 1. El plan terapéutico, como indican todas las guías, es una capsulectomía bilateral total, en este caso con mastopexia. La bilateralidad generalmente se aconseja porque se evidencia casi un 5% de bilateralidad. La cirugía se realiza en noviembre del año pasado, hicimos una capsulectomía total bilateral, y la verdad que no tuvimos ningún tipo de inconvenientes, no evidenciamos patología macroscópica fuera de la cápsula. Cuando abrimos una de las cápsulas nos encontramos con estos implantes en la superficie interna de la cápsula derecha, unos implantes amarillos sobrelevados de superficie plana, que en ese momento no le dimos mucha importancia. Se tomó muestras para bacteriología, buscando sobre todo una bacteria gram negativa, llamada Ralstonia, que está identificada con este tipo de patología. Siendo negativa, solamente se describió Streptococcus epidermidis por contaminación probablemente. Y se mandó también a citometría de flujo. El informe final de la anatomía patológica es un linfoma anaplásico de células T, CD30 positivo, ALK negativo, que compromete el tercio interno, como vemos acá. Estas son las células, este es el borde de la cápsula, el tercio interno, pero sin comprometer más allá. Por lo tanto, esto se estadificó como un T2, un estadio 1B. Esta es una imagen de la inmunohistoquímica con el CD30 positivo. Y lo que era curioso también es que, bueno, se describe en la macroscopía que la superficie interna de la cápsula, bueno, se veían esos implantes derechos, en la cápsula derecha, esos implantes de color amarillo sobrelevados, donde había células neoplásicas con núcleos prominentes y algunas neonecróticas. Se realizó también la citometría de flujo, siendo la misma no concluyente, pues no mostró clonalidad para linfocitos T. Actualmente la paciente tiene 12 meses de seguimiento, sin evidencia de enfermedad, tanto clínica ni por imágenes. En marzo se le hizo un PET-CT, siendo el mismo negativo, y este mismo mes se hizo una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, siendo la misma normal. Por lo tanto, bueno,
consideramos que la evolución hasta la fecha, esta es una foto de la paciente actualmente, con sus mastopexia y sin sus implantes. Para terminar, esta es una foto del último libro de la 5ª edición, sacada este año de la Organización Mundial de la Salud, de clasificación de tumores, donde el patólogo que participó con nosotros nos suministró y nos dijo que estas fotos tienen que ver con esta patología, que lo muestra la actualidad de esta patología que, bueno, pasa a estar un poco en la tapa de estos libros. Así que, bueno, muchas gracias, y bueno, hoy no podía no hacer mención a esto, discúlpenme, con esto finalizo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Begué. Queda a consideración en la presentación del caso del doctor. Podemos tener tiempo para un par de consideraciones. Recuerden que pueden hacerlas a través del canal del chat, hacer las preguntas y podemos replicarlas o incluso, si es posible, abrir el micrófono. Bueno, mientras tanto, es interesante traer estos casos porque a pesar de que está descrita hace tiempo esta patología, las publicaciones más frecuentes son las más recientes, ¿no? De los últimos 2 o 3 años. La incidencia, aunque algunos dicen que va en aumento permanente, bueno, tal vez haya más publicaciones, pero y hay tasas de incidencia tan disímiles, ¿no? Como 1 en 85.000 o por ahí en los Estados Unidos, y en lugares como Nueva Zelanda hay alguien que los encuentra y los publica como en 1 en 2.800. Fíjense qué variabilidad entre la incidencia, y vaya uno a saber por qué. Lo importante es estar atento a que esta patología puede ocurrir. Recuerdo tantas veces hace muchos años que ante un seroma nosotros lo evacuábamos y lo tirábamos y lo repetíamos o lo drenábamos en quirófano y se tiraba, y muchos casos tal vez no tenían una evolución. Por eso algunos se hacen la pregunta si esta patología puede regresar espontáneamente, ¿no? Que es una de las dudas. La cuestión es que hay que estar atento y saber buscarlo, saber pesquisarlo, porque si no, se nos va a pasar. Tal vez por eso, y a mí me llamaba la atención, esas 3 punciones que recibió esta paciente en el lapso de 3 meses o más, ¿no? En junio, en agosto y en octubre, 4 meses, ¿no? Y la primera que incluso hablaba de células sospechosas. No sé si me están escuchando bien. Pero decía células sospechosas y no se avanzó en eso, ¿no? Y tal vez me imagino o intuyo que puede ser una falta de la metodología, ¿no? Primero, pensar bien en esto y segundo, estar en contacto con el servicio de patología o citología para decirles que se va a hacer esta punción evacuación y se les va a mandar el fresco, el material, y lo van a recibir inmediatamente para poder hacer el estudio. Es algo que los mismos patólogos y citólogos recomiendan. Por ejemplo, no lo hagas el viernes, que me queda el fin de semana ahí y se echa a perder el material. Tal vez algo de eso puede haber ocurrido. La segunda punción a los 2 meses se hizo solo bacteriológico, no se hizo citológico, y recién en la tercera, 4 meses después, si entendí bien, llegaron al diagnóstico. ¿No es así, doctor Begué? Sí, en realidad por eso me parece muy interesante la presentación, para poder corregir, de hecho, algunas cosas que en este caso estábamos viendo. Sí, cada 2 meses se le hizo una punción a la paciente y se le evacuó, con lo tanto, clínicamente ella refería que volvía a tener una recaída de su seroma. El patólogo, bueno, que comparte el caso con nosotros, nos explicó que en la primera punción él tenía muy pocas células, por lo tanto no se animó a hacer un diagnóstico, pero yo creo que al enviarlo a citometría y ser esta negativa, quizás se quedaron con ese dato. Lo que él sugería después en forma retrospectiva, es que piensa que hubo un error, es que el plástico, que es de la misma institución que el patólogo, que debería haber hecho otra punción para, digamos, ya teniendo la primer sospecha, seguir buscando esta patología, y en ese caso sí poder agregarle la inmunohistoquímica, que no se había podido hacer en la primera citología también, lo cual por la escasez del material. Pero bueno, eso es un poco lo que nos comentaba el patólogo y lo que uno, bueno, podría aprender de este caso también, de que hay que seguir insistiendo, por más que si la paciente sigue presentando el seroma, ¿no? Sobre todo hablar con el patólogo para que busque, que eso es lo que nos remarcan ellos, que nosotros le mandemos la sospecha para que ellos busquen detenidamente células que sean compatibles con esto, ¿no? Tal cual.
hay que hacer un trabajo en equipo con el patólogo, con el imaginólogo, que puede hacer la punción guiada, ¿no? A través de la ecografía, que es fundamental. Está descrito que esta patología está asociada más que nada a implantes texturizados, aunque no se descarta que puede estar asociada a los lisos. El doctor Ramiro Fulleston te pregunta si en este caso la paciente tenía antecedente de implantes si eran texturizados en este caso. Sí, perdón, esto no lo puse en la presentación. Sí, tenían unos implantes de la marca Nagor texturizados, sí. Así que correspondía a lo descrito en la literatura. Y este paciente fue ingresada al registro argentino. Nos contactamos con el doctor Tanuri, que lleva el registro de la Sociedad de Hematología y la Sociedad de Cirugía Plástica y Patología, y este es el número 14, el último ingresado, o sea, están registrados 14 en el país. Sé que ustedes en el Hospital Británico ingresaron a una paciente más joven que esta sería la segunda más joven, creo que esta paciente tenía 38, la de ustedes, si mal no recuerdo, tenía 33 años, así que esta sería la segunda más joven. Correcto, sí, es poca la casuística en el país, así que está muy bien describirla cuando aparece y denunciarla al registro, como ocurre en otros países. Así que muchas gracias, doctor, por la presentación de un caso tan interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Podemos dejar de compartir, bueno, esta linda foto para que pueda compartir a continuación la doctora Olup. La próxima presentación va a ser sobre factores predictivos de alta carga residual ganglionar axilar post-biopsia de ganglio centinela positiva del Hospital Pena, de los doctores Olup, Sabatini, Di Sibio, Oillataguerre, Bermúdez, Prichosco, Becchioni, Jesús, Castrobarba, Hansen, Hernández, Naso y Hauspigel. Está la doctora Olup. Yo sigo viendo la presentación de Diego. Mariano, si podés dejar de compartir la pantalla del doctor Begué, así la doctora Olup puede compartir su presentación. Doctor Begué, ¿puede cerrar el PowerPoint? Muchas gracias. Doctora Olup, buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, se escucha. Puede empezar a compartir su pantalla, doctora. Bueno, muy bien. El trabajo se titula Factores predictivos de alta carga residual ganglionar post-biopsia de ganglio centinela positiva. Como introducción, el manejo del cáncer de mama primario ha cambiado hacia el descalamiento quirúrgico con la disminución de la morbilidad. Se ha observado el ganglio centinela como único ganglio positivo en la axila en el 40-70% de los casos de las pacientes tratadas con linfadenectomía axilar. Las tasas de recurrencia y supervivencia están influidas por el estado patológico de los ganglios axilares. El conocimiento de la presencia o ausencia de positividad ganglionar proporciona información pronóstica e influye en el tratamiento regional y o la terapia sistémica. El objetivo de nuestro trabajo fue determinar cuáles son los factores predictivos independientes de alta carga residual ganglionar axilar, 4 o más ganglios no centinelas comprometidos, luego de la biopsia de ganglio centinela positiva en pacientes con cáncer de mama estadio temprano. Para ello realizamos un estudio analítico, observacional, longitudinal, de tipo corte retrospectiva de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama primario intervenidas quirúrgicamente en el Hospital de Agudos José María Pena entre enero de 2007 y abril de 2016. Los criterios de inclusión fueron pacientes de sexo femenino, mayores de 18 años, con carcinomas menores a 5 centímetros, una axila clínicamente negativa, a la que se realizó cirugía conservadora y biopsia de ganglio centinela con resultado positivo para macro o micrometástasis y se les realizó la consiguiente linfadenectomía axilar. Los criterios de exclusión fueron pacientes embarazadas y o pacientes que realizaron quimioterapia neoadyuvante. Del total de 325 pacientes que fueron sometidas a biopsia de ganglio centinela, 96 tuvieron resultado positivo para metástasis en el ganglio centinela, que eso correspondió a un 29,5% de nuestra población, y se les realizó la linfadenectomía axilar. Se dividió la población seleccionada en 2 grupos según el compromiso de los ganglios no centinelas.
en un grupo de baja carga axilar, con 0 a 3 ganglios no centinelas comprometidos, y un grupo de alta carga axilar, con 4 o más ganglios no centinelas comprometidos. Se valoran factores predictivos de mayor carga axilar, tales como edad de la paciente, tamaño del tumor, estado menopáusico, tipo histológico, grado tumoral, inmunohistoquímica, invasión linfovascular, tipo de compromiso tumoral de él o de los ganglios centinelas, micro o macrometástasis y ruptura capsular. Se describieron asimismo las recurrencias locales, a distancia y supervivencia global. Para la identificación del ganglio centinela, se utilizó la técnica combinada con tecnecio 99 y azul patente al 1%. Se definió como macrometástasis aquellas que eran mayores a 2 milímetros, micrometástasis al volumen mayor a 200 células o entre 0,2 y 2 milímetros, y se evaluó la ruptura de la cápsula en términos de presencia o ausencia de la misma, sin tener en cuenta el tamaño o la extensión extracapsular. Para el análisis estadístico, se utilizó el programa Stata 14.0. Para analizar el efecto de cada variable, se utilizó el modelo de regresión logística, primero en un análisis univariado, y luego ajustando las variables paso a paso en modelos de regresión multivariada. En el modelo final fueron incluidas aquellas variables que mostraron un nivel de significancia menor a 0,05 en el análisis univariado, aquellas que resultaron factores confundidores de efecto cuando modificaban el OR de la variable de interés en 20% más, y aquellas consideradas biológicamente relevantes. Como resultados de 96 pacientes con biopsia de ganglio centinela positivo, el grupo de baja carga axilar, que incluía de 0 a 3 ganglios no centinelas positivos, fueron 77 casos y correspondieron al 80,2% de nuestra población. En el grupo de alta carga axilar, 4 o más ganglios no centinelas positivos, fueron 19 casos y correspondieron al 19,7% de nuestra población. La siguiente tabla evidencia las características clínicas y anatomopatológicas de ambos grupos según la carga ganglionar axilar residual. Lo que se puede evidenciar es que no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos al comparar la edad de las pacientes, el estado menopáusico y el tamaño clínico, siendo la edad promedio en el grupo de baja carga axilar de 57 años y en el grupo de alta carga axilar de 58, y el tamaño clínico promedio en el grupo de baja carga de 22 milímetros y en el grupo de alta carga de 20. Con respecto a la histología, en ambos grupos fue más frecuente el carcinoma ductal invasor, y en relación al número de ganglios centinelas extraídos, fueron de 1, con un rango intercuartilo entre 1 y 3. Dado que ninguno de las 9 pacientes con micrometástasis había presentado 4 o más ganglios no centinelas comprometidos en el vaciamiento, la variable tipo compromiso tumoral de los ganglios centinelas micros versus macrometástasis no pudo ser evaluada como factor de mayor carga axilar. En relación al compromiso de la cápsula, que fue evidenciada como presencia o ausencia de la misma, vimos que resultó un factor de riesgo para mayor carga axilar residual, presentando un 23% en el grupo de baja carga y un 66% en el grupo de alta carga, con una P significativa. Al clasificar y comparar el tamaño anatomopatológico, el compromiso intravascular extensivo y la invasión linfovascular, no se observaron significancias estadísticas. Sí se observaron significancias con respecto al grado tumoral alto, comprometiendo un 2,6% de la población en el grupo de baja carga y un 15,7% en el grupo de alta carga, con una P significativa. Al comparar receptores de estrógeno, receptores de progesterona y el HER2/neu, no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Con respecto al Ki67, fue considerado alto cuando el valor era igual o mayor al 20%. En este aspecto, el 75% de las pacientes con alta carga axilar residual presentaron Ki alto, y el 34% presentaban baja carga, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Como resultados, en el análisis univariado de regresión logística, resultaron factores de riesgo para alta carga axilar ganglionar residual, la presencia de ruptura capsular de los ganglios centinelas con un OR de 5,4, y el grado tumoral alto con un OR de 6,8. Y se observó asimismo una tendencia en aquellas pacientes con tumores con Ki mayor o igual al 20%, con un OR de 5,7. En el análisis multivariado, solo se mantuvo como factor de riesgo independiente para mayor carga axilar residual
la presencia de ruptura capsular de los ganglios centinelas, con un OR de 5,6. Como se evidencian en los siguientes gráficos, si bien no era el objetivo principal de este trabajo, se describe en el grupo de mayor carga axilar residual mayores tasas de incidencia de recidiva local, a distancia y supervivencia global, con más eventos por persona año, aunque estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas. Como discusión, con la aparición de los datos obtenidos en el ensayo multicéntrico ACOSOC Z011, se inició un cambio de paradigma en el manejo quirúrgico de la axila. En el ACOSOC, un 14% de las pacientes habían presentado alta carga axilar, 4 o más ganglios no centinelas positivos, en comparación con nuestro trabajo, donde se evidencia un 19,7% de las pacientes en dicho grupo. Un factor de riesgo para alta carga axilar ganglionar residual fue el grado tumoral alto. En el trabajo del Hospital Italiano en 2019, las mujeres con tumores grado 3 fueron las que más compromiso axilar presentaron, correspondiendo a un 24,2%. Esto concuerda con la serie del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la cual demostró que las pacientes con grado alto tuvieron un riesgo más del doble de enfermedad ganglionaria a distancia. Se observó una tendencia en aquellas pacientes con tumores con IGI alto, mayor o igual al 20%. En el trabajo de Bader y colaboradores evidenciaron que el 40,9% de los pacientes con expresión alta de este índice presentaron mayor frecuencia de metástasis ganglionares axilares. En el análisis multivariado, solo se mantuvo como factor de riesgo independiente para alta carga axilar residual la ruptura capsular de los ganglios centinelas. Resultados similares fueron publicados por el Hospital Fernández, donde se observó un OR de 17,8. Morrow, en su estudio del 2014, que incluyó 1.109 pacientes con cáncer de mama estadio temprano, con axila negativa, con 1 o 2 ganglios centinelas positivos, compararon pacientes con ruptura capsular y sin ella, evidenciando 4 o más ganglios no centinelas positivos en un 20,5% de los pacientes con ruptura de la cápsula versus 2,5% en pacientes sin ruptura capsular. Merigual y colaboradores, en un análisis de 201 pacientes que fueron sometidas a biopsia de ganglio centinela positivo con posterior linfadenectomía, hallaron 34 pacientes que presentaban alta carga ganglionar axilar. En su más reciente publicación, Mónica Morrow, en 2020, comparó pacientes con 1 o 2 ganglios centinelas positivos con y sin ruptura de la cápsula, tratadas con biopsia de ganglio centinela. La ruptura capsular se identificó en el 31% de las pacientes, con un seguimiento de 41 meses. La tasa de recurrencia axilar a 5 años fue de 1,6% y no difirió según la ruptura de la cápsula. Tampoco se observaron diferencias en las tasas de recurrencia local o a distancia, de acuerdo a la presencia de ruptura capsular. La baja tasa de recurrencia ganglionar sugiere que la ruptura capsular sola no sería indicación de linfadenectomía axilar. Como conclusión, en nuestra serie, se observó como factor de mayor riesgo para alta carga axilar ganglionar residual la ruptura capsular en el ganglio centinela, con significancia estadística en el análisis multivariado. No descartamos que de haber incluido un mayor número de pacientes, otras variables podrían haber demostrado ser factores de riesgo independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olub. Muy linda, muy prolija su presentación. Queda a consideración de ustedes el trabajo de la doctora Olub y colaboradores sobre factores predictivos de alta carga residual ganglionar axilar post-biopsia de ganglio centinela positivo del Hospital Pena. Mientras tanto, bueno, si me permite hacer un comentario, me pareció muy interesante los factores que evaluaron y cómo claramente le dio significativa la diferencia en cuanto a compromiso extracapsular, al alto grado histológico. Aquí 67, alto, fue una diferencia significativa, es importante. Eso a veces nos ayuda a definir conductas cuando estamos con alguna duda en avanzar en la cirugía, a pesar de que esto no es tan reproducible en distintos laboratorios y no es tan recomendado como estándar en el mundo. Y sin embargo, ustedes no vieron diferencias significativas en cuanto a la invasión linfovascular. Si me permite comentar, nosotros con el investigador principal, el doctor Iceta, aquí presente en el 2012, en el Hospital Británico publicamos una experiencia similar sobre más de 1.300 casos de biopsia de ganglio centinela, donde alrededor del 20% habían sido positivos, alrededor de 270 y pico de casos.
Y nuestros factores independientes significativos de ganglio no centinela positivos habían sido precisamente la invasión linfovascular, que usted tal vez no le leyó, pero bueno, algunos trabajos le dan los factores y a otros no, por ahí no tantos. El otro factor fue la macrometástasis versus micrometástasis. Esto parece evidente, ustedes con pocos casos decía que no podían haber sacado la conclusión. Y un factor curioso que nos dio significativo de presencia de ganglios no centinela positivo había sido la presencia de todos los ganglios centinelas positivos. Esto independientemente del número de ellos, versus la presencia de algún ganglio centinela negativo. O sea que tenía más riesgo de tener ganglios no centinelas positivos aquel caso que tenía 2 positivos de 2 que aquel que tenía 2 positivos de 3. Ese era un factor. Nosotros no hallamos diferencia en cuanto a Ki-67 y tampoco en la invasión extracapsular, pero me parece evidente que sí, a pesar de que es interesante lo último que mencionaba de los trabajos de la doctora Morrow de los últimos años o del último año, en donde dice que a pesar de eso ella no veía mayor riesgo de recidiva local por la simple presencia de la invasión extracapsular, y empiezan a barajarse factores como la magnitud de esa invasión extracapsular en cuanto sea mayor o menor, y en base a eso asociarse a mayor o menor riesgo de recidiva local. Bueno, veamos si tenemos algunas preguntas del público. El doctor Ramiro Fulleston, bueno, la felicita, le pareció muy lindo su trabajo. Mientras vemos si tiene alguna otra pregunta. El doctor Casab está, perdón, no te veía en el chat. Doctor Casab, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, muy lindo el trabajo, me gustó mucho, bastante bien ordenado. Lo único que yo quería hacer era nada más que unas consideraciones, porque en el título del trabajo dice factores predictivos de alta carga viral y en cáncer de mama temprano. Y alta carga residual, no viral. De carga residual, perdón. Y hablamos de más de 4 ganglios, o sea que ya pasaríamos a un estadio 3 y no sé si es un estadio temprano. Después, pacientes clínicamente negativas tenían un 20% de alta carga ganglionar. También eso por ahí a veces llama la atención. Si bien uno cuando la axila clínicamente negativa puede tener un 20% o sea, de falsos negativos en la clínica, pero llama la atención que haya un 20% en la clínica negativa y que después tengan una alta carga ganglionar, ¿no? Y lo otro, la otra consideración que vos comentaste bien sobre la ruptura capsular, que no es indicación de la linfadenectomía axilar y que no hay cambios en la sobrevida general, global, seguramente debe estar influenciado porque son pacientes que cuando tienen ruptura capsular van a radioterapia axilar. Entonces quizás por eso no haya un cambio en la sobrevida. Bueno, eso quería comentar nomás. Doctora Lu. Sí, es cierto lo de la radioterapia, que hoy en día quisimos citar el último trabajo de Mónica Morrow, que habla que la ruptura sola extracapsular no es indicación de linfadenectomía, porque justamente con la radioterapia y el resto de los tratamientos adyuvantes correspondientes estaría suficiente. Gracias por los comentarios. Bien, interesante, gracias Luciano. El doctor Hauspigel levantó la mano, ahora desactivó el... A ver, Mariano, si le podemos habilitar el micrófono al doctor Hauspigel para que él haga su pregunta. Mariano, ¿estás atento? Si no, puedes hacer tu pregunta por el chat. Ahí va, gracias. Sí, hola, buenas noches a todos. A ver, respecto de lo que comentó Luciano, de un 20% de axilas con alta carga ganglionar axilar, hay que considerar que es un 20% dentro de las que tenían ganglio centinela positivo, no un 20% de todas las operadas con ganglio centinela que eran axila clínicamente negativa, ¿sí? O sea, es ese 20% dentro de las 96 que dieron ganglio centinela positivo, no dentro de las 300 y pico que se hizo biopsia de ganglio centinela. La proporción es pequeña en realidad.
de alta carga ganglionar axilar entre el total de las pacientes que se operaron con biopsia de ganglio centinela. Eso para responder específicamente a ese punto. Y después quería hacer un comentario general a propósito de qué es lo que nos motivó a hacer este trabajo, y esto viene a cuento de que en el momento que estuvimos tratando de confeccionar, digamos, el consenso de ganglio centinela positivo, hubo muchas discusiones, muchas dudas, e incluso a posteriori de haberse publicado el consenso, había muchas dudas acerca de si esto era para todas las pacientes, si el Z11 había demostrado que no había beneficio de hacer la linfadenectomía con hasta 2 ganglios positivos, porque era un grupo muy seleccionado de pacientes de muy buen pronóstico, y quizás en nuestro medio esto iba a ser distinto, y quizás nos estamos aventurando a dejar a las pacientes con una enfermedad que les iba a traer una consecuencia en su supervivencia a largo plazo. Entonces, que por ejemplo, había muchas dudas acerca de que quizás no habría que aplicarlo a mujeres jóvenes, perimenopáusicas, o a las que tuvieran fenotipos triple negativo o HER2 positivo, o a las que tuvieran tumores T2, ¿sí? Y todos esos factores los estudiamos y ninguno dio mayor riesgo de tener una alta carga ganglionar axilar residual. Obviamente, como en el Z11, había ganglios no centinelas positivos, pero ninguno de esos factores que se suponían que podían hacernos temer que quizás estamos incluyendo una paciente incorrecta, demostró que haya alguno de esos factores que nos digan que no hay que aplicar los criterios del Z11. Entonces, realmente todos esos factores que se pensaban, mujeres jóvenes, tumores un poco más grandes, o los fenotipos más agresivos, no influyen para nada, y creo que bueno, obviamente te perdemos, con un número Gustavo, chico, pero ¿cómo? As usual. ¿Me escuchan? Bueno, gracias por tu consideración. Creo que había una pregunta más. Juan, ¿estás? Estás muteado, Juan. Perdónenme. Les decía, gracias, Gustavo, por tus comentarios. No, el doctor Billinghus, ¿tenía alguna consideración para hacer al respecto? Hola, sí, Juan. Quería preguntar, yo no me quedo tranquilo, por más de que por ahí tenga menos riesgo de recurrencia local, en menos ganglios, pero una paciente con ruptura capsular en ganglios centinela, si lo saco, yo no me quedo tranquilo, por más que me digas que después uno tiene menos, a largo plazo, menos posibilidad de que tenga complicaciones. Cuando uno ha visto complicaciones y recurrencias axilares, son re difíciles de solucionar, y la calidad de vida de la paciente es pésima. Por eso, ¿se quedan tranquilos ustedes dejando el resto de los ganglios cuando hay ruptura capsular en ganglios centinela? Doctora Lu. Nosotros en nuestro trabajo con este N de pacientes nos dio que es realmente un factor en el análisis multivariado, que es un factor de alto riesgo. Quisimos poner el trabajo de Mónica Morro, que por eso empezamos con esta discusión, para decir lo último del 2020. Nosotros actualmente, si la paciente tiene ruptura en la capsular, no hacemos el vaciamiento y hacemos el tratamiento adyuvante correspondiente, la radioterapia y la adyuvancia correspondiente que requiere la paciente. Bien, Hola. Gracias, doctora. Sí, doctora Perdón. Luisa, última pregunta para usted. Bueno, no, yo quería comentar del Z11, que en realidad ellos irradiaron casi un 20% de las pacientes. No explican bien cuáles eran los factores de riesgo clínicos o anatomopatológicos que los llevaron a irradiarlo. Pero cuando evaluamos los resultados del Z11, porque salió el tema hoy, yo creo que tenemos que tener en cuenta que un 20% se irradió las áreas ganglionares. Muy bien. Bueno. Gracias por su comentario, Luisa. No, por favor. Bueno, muchas gracias, doctora Lu, por su presentación. Felicitaciones. Gracias.
vamos a pasar a la siguiente presentación, que es sobre calidad de atención y mejora continua en el abordaje integral del cáncer de mama, evaluación de indicadores en una unidad de mastología, como es el Hospital Juan A. Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, de los doctores Pizarro, Barchuk, Nacelo, Rodríguez, Yoshida, Leruc, Marchetta, Fusari, Barús, Zurita, Lewy, López de la Vecchia y Núñez de Pierro. Doctora Pizarro, adelante. Buenas tardes, gracias a todos. ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Puede compartir su pantalla. Bárbaro. Bien. Bueno, mi nombre es Giselle Pizarro, voy a presentar un trabajo que realizamos en el Hospital Fernández, que denominamos calidad de atención y mejora continua en el abordaje integral del cáncer de mama, evaluación de indicadores en una unidad de mastología. Como introducción, a ver, ahí estamos. Las unidades de mastología las definimos como organizaciones donde convergen en forma multidisciplinaria las distintas especialidades para lograr un abordaje integral en lo que es la patología mamaria y optimizar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y el objetivo final es minimizar el número de tratamientos subóptimos y mejorar la calidad de atención de los pacientes. En Europa y en Estados Unidos existen programas de control de calidad de atención y de mejora continua para los centros mamarios que son llevados a cabo por organismos gubernamentales o sociedades científicas. Esto es para asegurar un acceso a servicios especializados de alto nivel y poder brindar garantía de calidad de atención. Los programas de acreditación se componentes básicos que tienen que ver con requisitos estructurales y funcionales y una serie de estándares o indicadores de calidad de atención. En nuestro país, la Sociedad Argentina de Mastología definió componentes fundamentales y complementarios para que un centro pueda acreditar como unidad de mastología, pero no tenemos aún definidos los estándares o indicadores de calidad de atención a nivel nacional, dado que la creación y evolución de las unidades de mastología en nuestro país es un proceso reciente. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la calidad de atención en nuestra unidad de mastología, retrospectivo, analizando registros de la base de datos propia del hospital. Incluimos pacientes con cáncer de mama en estadio 0 a 3 que hayan sido tratadas y operadas en el servicio entre los años 2015 y 2019, y de ellas registramos una serie de factores epidemiológicos, factores pronósticos y una serie de datos que nos permitieron construir unos indicadores para analizar calidad de atención. Estos indicadores fueron propuestos y descritos por EUSOMA, la Sociedad Europea de Mastología, en una última publicación del año 2017. 25 indicadores de procesos, y de cada uno de ellos se describe un valor mínimo estándar aceptable, un valor ideal, si se trata de un indicador de cumplimiento obligatorio o recomendado para acreditar calidad de atención. Dentro de los resultados, en lo que es las características de la población, en honor al tiempo voy a mencionar solamente que fue un total de 284 pacientes registrados, factores epidemiológicos como la edad y factores pronósticos como el estadio, el tamaño tumoral, el estado de la axila, el tipo histológico, factores inmunistoquímicos y los tiempos de demora al inicio del tratamiento. Sobre este tema voy a explayarme más adelante porque constituye uno de los indicadores a evaluar. Ahora sí, yendo puntualmente a los resultados de la evaluación de calidad de atención, confeccionamos las siguientes tablas. En la parte izquierda de la pantalla van a ver si se trata de un indicador obligatorio o recomendado, en azul obligatorio, en naranja recomendado, en el centro está la definición del indicador, en la zona recuadrada se encuentra el resultado de nuestro centro, es decir, cuántos pacientes, qué porcentaje cumplen, tanto el mínimo como el ideal. En la última columna de la derecha expresamos la diferencia en porcentaje con el mínimo propuesto por EUSOMA, que lo vamos a ver en verde en el caso de que sea positivo, y en rojo en el caso de que no se haya alcanzado el indicador. Iniciando con la categoría de indicadores, se definen como la proporción de pacientes con mamografía y ecografía mamaria y axilar preoperatoria, como la proporción de pacientes con diagnóstico de carcinoma invasor que tuvieron estadificación axilar preoperatoria, ya sea con ecografía o biopsia, y la proporción de pacientes con carcinoma invasor que llegan a quirófano con diagnóstico histológico o citológico. Vemos que en todos los casos el porcentaje de pacientes que cumplen con el indicador supera a los mínimos propuestos por la Sociedad Europea.
En la categoría de caracterización anatomopatológica, el indicador se define por un lado como la proporción de pacientes con registro completo de factores pronósticos y predictivos en carcinoma invasor, cuyo resultado podemos ver que el porcentaje alcanza el mínimo propuesto por Eusoma, y el siguiente indicador se define como la proporción de pacientes con registro de factores pronósticos en carcinoma in situ. En este punto podemos ver que nuestro resultado queda un 3% por debajo del mínimo propuesto por Eusoma, y es importante entonces analizar las causas. Este indicador se compone de varios elementos, todos ellos deberían estar presentes para considerar su cumplimiento. Tenemos que diferenciar lo que es un posible sesgo por bajo número de casos de una debilidad real en el registro, ya que el número total de carcinomas in situ fue bajo. De todas maneras, al ser este un indicador obligatorio, es uno de los primeros puntos que debemos mejorar para lo que es el contexto de mejora continua. En relación a lo que es el tiempo de espera para el inicio del tratamiento, el indicador se define como la proporción de pacientes con intervalo al inicio del tratamiento de hasta 6 semanas desde la primera consulta. Encontramos que el porcentaje de pacientes que cumplen con este indicador es de un 30%, quedando por debajo del mínimo propuesto por Eusoma. Si bien se trata de un indicador no obligatorio, pormenorizamos los datos y encontramos que la demora mediana al inicio de tratamiento fue de 59 días, que es de manera negativa en forma significativa en el pronóstico. Entre las causas posibles encontramos una demora en la obtención de turnos quirúrgicos y de completar los estudios prequirúrgicos. Esto por la alta demanda presente que tenemos en el hospital público. Las acciones entonces que van a tender a mejorar este valor van a tener el alcance exclusivo de la unidad de mastología, ya que implican un funcionamiento más eficiente de todo el hospital. En relación al indicador de utilización de resonancia magnética, se define como la proporción de casos que fueron examinados con resonancia magnética, incluyendo pacientes en neoadyuvancia, y la proporción de pacientes que realiza la resonancia magnética. Vemos que en ambos casos el porcentaje de pacientes que cumplen con el indicador queda por debajo del mínimo propuesto por Eusoma, que si bien se trata de indicadores no obligatorios, sabemos que la resonancia es costoso, y pese a que en el hospital tenemos resonador con bobina para mama, la administración es tercerizada, el uso no es exclusivo del hospital, y tenemos una demora importante en lo que es la entrega de turnos para pacientes sin cobertura y de autorizaciones para lo que son las pacientes con obra social. Por estas razones intentamos que se priorice las pacientes que están en neoadyuvancia, por eso en este punto se acerca al indicador aunque no lo alcanza. En la categoría de abordaje multidisciplinario, el indicador se define como la proporción de pacientes que se presentan en Ateneo multidisciplinario, y en este caso observamos que el porcentaje de pacientes que lo cumplen supera en un 8% al mínimo propuesto por Eusoma. Y en la siguiente categoría, que es tratamiento quirúrgico, se definen los indicadores como la proporción de pacientes con carcinoma invasor que reciben una única cirugía para el tumor primario, y la proporción de pacientes con carcinoma sin única cirugía, también en ambos casos incluyendo procedimientos de reconstrucción. En ambos casos vemos que el porcentaje de pacientes que cumplen con el indicador supera los mínimos propuestos por Eusoma, con diferencias de un 13 y un 19% por encima respectivamente. Siguiendo con la categoría de tratamiento quirúrgico, el indicador de reconstrucción mamaria es la proporción de pacientes que reciben reconstrucción mamaria inmediata post-mastectomía. Vemos que el porcentaje de pacientes que cumplen con el indicador es de un 12%, por debajo de Eusoma. Se trata de un indicador recomendado, y si bien en la unidad de mastología contamos con recurso humano formado en lo que es cirugía mamaria reconstructiva, los factores más importantes son la disponibilidad en tiempo y forma del material, sea expansores o prótesis. Esto tiene un poco que ver con el tipo de cobertura de la paciente y si el material tiene que ser por la obra social o venir de la farmacia del hospital. En este punto es importante entonces pormenorizar lo que son tiempos de entrega y disponibilidad para ver cuál es el factor limitante principal y mejorar resultados a futuro. En relación al indicador de radioterapia, los factores de evaluación de calidad de atención se definen como la proporción de pacientes con carcinoma invasiva conservadora y la proporción de pacientes que recibieron radioterapia post-mastectomía con indicación, por supuesto. Vemos que en ambos casos los porcentajes de pacientes que cumplen con los indicadores superan a los mínimos propuestos por la Sociedad Europea, con diferencias de un 8 y un 3% por encima respectivamente. Hay un ítem que se denomina evitar sobretratamiento y se define por los siguientes indicadores. El primero es la proporción de pacientes con axila negativa en las que se realiza biopsia de ganglio centinela. El segundo
es la proporción de pacientes con carcinoma invasor en las que se resecan hasta 5 ganglios en la biopsia de ganglio centinela. El tercero es la proporción de pacientes con carcinoma invasor de hasta 3 centímetros que reciben cirugía conservadora. Y el siguiente es la proporción de pacientes con carcinoma in situ de hasta 2 centímetros que reciben cirugía conservadora. Vemos que en todos los casos el resultado de pacientes, el porcentaje de pacientes que cumplen con el indicador, supera a los mínimos propuestos por el estándar europeo. Siguiendo con la misma categoría, tenemos un indicador que se define como la proporción de pacientes con carcinoma in situ en las cuales no se realiza cirugía axilar. Vemos que el porcentaje de pacientes que cumplen con el indicador es de un 64%, quedando por debajo del mínimo propuesto. Y como se trata de un indicador obligatorio, vamos a pormenorizar un poco las causas, donde vemos que de los 10 casos en las pacientes que tenían carcinoma in situ, en los cuales se intervino la axila, en 9 de ellos había una indicación, ya sea por tener un tamaño mayor a 3 centímetros, por tener indicación de mastectomía o por presentarse como lesión palpable. Entonces podríamos estar ante un posible sesgo por un bajo número de casos. Es importante remarcar que la definición de la construcción del indicador no discrimina lo que es cirugía conservadora de mastectomía, y este dato es importante al analizar los resultados. En lo que es tratamiento sistémico, los indicadores se definen de la siguiente manera: la proporción de pacientes con tumores hormonosensibles que reciben endocrinoterapia, la proporción de pacientes con tumores receptores negativos de más de 1 centímetro o con axila positiva que reciben quimioterapia adyuvante, y la proporción de pacientes con tumores invasores HER positivos de más de 1 centímetro o axila positiva que reciben quimioterapia y trastuzumab adyuvante. Vemos que en todos los casos el porcentaje de pacientes que cumple con el indicador supera a los mínimos propuestos por Eusoma. Particularmente en el escenario de trastuzumab adyuvancia, encontramos 5 pacientes que no recibieron la medicación, 2 de ellas por rechazo al tratamiento, 2 por contraindicación médica y 1 por motivos desconocidos. Si comparamos con otras series nacionales publicadas en años previos, particularmente en el año 2012, vemos que este resultado es superior, ya que el hallado en ese trabajo del 2012 es en adyuvancia. Continuando con la con el indicador de tratamiento sistémico, la definición del indicador es aquella proporción de pacientes con tumores invasores HER positivos tratados con neoadyuvancia que reciben trastuzumab en neoadyuvancia. Vemos en este caso que el porcentaje de pacientes que cumplen con el indicador queda un 7% por debajo del mínimo propuesto por Eusoma, y acá tenemos que marcar una diferencia, primero porque se trata de un indicador obligatorio, donde ahí sí logramos alcanzar el mínimo. Si bien el número total de pacientes que componen el indicador es relativamente bajo, sabemos también que es una medicación costosa, donde tenemos en las deficiencias en lo que es la entrega en tiempo y forma, y esto podría impedir que las pacientes lo lleguen a recibir en el escenario neoadyuvante. De nuevo nos enfrentamos a inconvenientes que alcanzan otros elementos del sistema de salud, excediendo el ámbito institucional individual del hospital. En la categoría de seguimiento, el indicador se define como la proporción de pacientes con seguimiento de rutina cada 6 a 12 meses post-tratamiento, y vemos que en este ítem el porcentaje de pacientes que cumplen con el indicador supera el mínimo propuesto y alcanza el valor ideal. El análisis de todos estos indicadores nos brinda información objetiva acerca de los procesos que van a tener lugar. Que sea retrospectivo puede considerarse como una limitante, pero por otro lado sabemos que son datos representativos del funcionamiento habitual del sistema, con sus fortalezas y evitando el sesgo de evaluación de desempeño. Es importante remarcar la función de la base de datos con actualización permanente, que permite realizar análisis periódicos, y tenemos que recordar también que son indicadores formulados por una sociedad científica europea, donde tal vez los estándares mínimos podrían no ser extrapolables a nuestra sociedad, dadas las diferencias socioeconómicas y de accesibilidad. Como conclusiones entonces, obtuvimos que nuestra institución alcanzó los estándares mínimos de calidad de atención propuestos por la Sociedad Europea de 5 indicadores evaluados. En el 25% de ellos alcanzó o superó el valor objetivo, y de los 7 indicadores de calidad en los cuales el centro no alcanzó el estándar mínimo, 3 constituyeron indicadores obligatorios, por lo que los esfuerzos primarios van a estar diseñados para planificar terapéuticas y esquemas que permitan alcanzar estos objetivos y mantener los valores positivos ya alcanzados. Destacamos la necesidad de implementar políticas a nivel sanitario nacional que permitan mejor accesibilidad a medicación oncológica y reducir los tiempos de espera a los tratamientos para poder asegurar calidad de tratamiento en los pacientes que pertenecen exclusivamente al sistema coberturas.
Remarcamos también la importancia de definir indicadores propios con valores ajustados a las características de nuestro país y mantener una evaluación periódica de la calidad de atención a través de estos mismos. Y también remarcamos la importancia de identificar las debilidades de los sistemas dentro de lo que es el marco de mejora continua para poder garantizar atención médica de calidad en las unidades de mastología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pizarro. Queda a consideración de ustedes el trabajo de la doctora Pizarro y colaboradores sobre indicadores en una unidad de mastología del Hospital Fernández. La verdad que me gustó mucho el diseño del trabajo, la prolijidad, los objetivos y cómo han visto realmente los resultados que han tenido. Así que empecemos por lo positivo. Han cumplido 18 de las 25 condiciones y varias de las que no cumplían por ahí eran recomendadas y no obligatorias. Se entiende, como usted mostró, el déficit en reconstrucción mamaria, o tal vez en utilización de trastuzumab en neoadyuvancia, o tal vez en indicación de resonancia magnética, y por eso se comprende que seleccionan los casos, especialmente en aquellos que van a ir a neoadyuvancia, como usted mencionó. Sí, se vio que fue significativo y ese es un factor, pero bueno, todo se entiende tal vez por nuestra realidad en la salud pública, ¿no es cierto? Como la demora entre el diagnóstico y el inicio de los tratamientos. Ese fue un factor importante en déficit. Pero bueno, es muy prolijo, la verdad que está muy bien reconocer hacer uno su control de calidad. Yo creo que en la Argentina, posiblemente seguramente de nuestra Sociedad Argentina de Mastología, tendríamos que diseñar, inspirados en estos criterios, nuestros indicadores propios y hacer periódicamente esta revisión y el control de calidad. Yo creo que cada uno de nosotros, comunidades, deberíamos hacer al menos una vez la revisión de estos parámetros y detectar las falencias y poner el esfuerzo en mejorarlas. Así que, en principio, yo creo que sí, que desde la Sociedad Argentina de Mastología es un punto a trabajar, al principio tal vez como una recomendación de la Subcomisión de Unidades de Mastología, y tal vez en el futuro como un mecanismo de evaluación de la acreditación o reacreditación. Y entonces le tiro un centro al doctor Terrier, que es el coordinador de las subunidades de la acreditación de subunidades de mastología, para que siga con este hilo que me parece que desencadenó el trabajo de la doctora Pizarro. Y después el doctor Casab quería hacer un comentario también. Doctor Terrier. Sí, ¿se me escucha? Hola. Sí. Buenas noches. Sí, bueno, aparte del centro ya había pedido la palabra también para hacer un poco el comentario. Primero de todo, felicitar a la doctora Pizarro y a todo el equipo de los Fernández, ¿no? Y también, como de parte de la sociedad, comentar que, bueno, todos lo conocen en el programa, tiene algunos indicadores. Desde su momento, cuando se lo desarrolló, fuimos conscientes que teníamos que adaptarlo, no era simplemente copiar Neusoma, sino adaptarlo a nuestro país y a la realidad de los distintos lugares del país, del sistema público, del sistema privado. El futuro de esto, y hablamos bastante justo hace una semana, ¿no? Cuando fue el foro de expertos, es ir incrementando, no las exigencias por exigir, sino solamente por la mayor presencia de indicadores de calidad adaptados a nuestro medio que permitan certificar la calidad, no solo desde el punto de vista de la sociedad, sino que cada centro la vaya confirmando año a año. Así que, bueno, totalmente de acuerdo con el trabajo y con todo lo que motiva el trabajo para seguir adelante, ¿no? Gracias, doctor Terrier. Hasta ahora son comentarios, doctora, de su prolijo trabajo. Creo que levanta la mano el doctor Nicasio Cunio y después el doctor Levit, que ahí dice Guido, pero es Claudio. Y vos, Luciano, no sé si habías pedido la palabra, pero te retiraste. Doctor Cunio. Sí, bueno, me pareció muy interesante el trabajo y realmente viene bien esta autocrítica. Ahora, yo quería preguntar si ustedes ustedes comentaron que tienen alrededor de 6 semanas de demora, digamos, entre el diagnóstico y el tratamiento. Pero quería preguntar si esas pacientes tenían consultas previas en otros centros, porque la experiencia que yo tengo, cuando uno evalúa eso, es mucho mayor la demora, es decir, no culpa, por supuesto, del centro, pero es la realidad que tenemos. Gracias por la pregunta. Sí, hay un porcentaje de pacientes que vienen con consultas previas.
Eso a veces, de hecho yo lo que mostré fue la mediana, que era de 59 días, pero hay un rango, hay pacientes que se operaron entre 10 días y hay otras que tardaron hasta 100 días. Las pacientes que tuvieron consultas previas en otros centros a veces nos resultan más sencillas porque ya vienen todas estudiadas, pero la mayoría de las veces no tiene que volver a solicitar algunos estudios o estudios faltantes, que eso muchas veces nos retrasa aún más los tiempos, digamos. Pero sí hay un porcentaje de pacientes que vienen de segundas consultas o de otros centros. Sí. Gracias, doctora. Doctor Levitt. Giselle, primero felicitarte a vos y al equipo por el trabajo, me pareció impecable, interesante, fue un gusto escucharte. La única pregunta mía, que es muy concreta, es si tiene evaluado medidas concretas para resolver este tema que, como ves en las primeras dos preguntas, sale que es la demora en la atención, ¿no? Que seguramente, como dice el doctor Cuño, debe ser mucho mayor, probablemente, o probablemente en la mayoría de los hospitales públicos debe ser mayor, pero ¿qué acciones concretas se están evaluando, y más allá de lo que nosotros pensemos como sociedad, internamente como servicio, ¿no? Para resolver esto, ¿no? Porque es cáncer de mama, no, algo se debería hacer, se debería mover hilos adentro que tal vez uno pueda o analizar o estar pensando. Sí, gracias Claudio por la pregunta. La verdad es que sí, yo creo que este trabajo fue y es un punto de partida, por eso creo que destaco la importancia. Nosotros siempre estamos acostumbrados por ahí a leer los resultados de los trabajos, y acá quisimos centrarnos un poco más en el proceso, justamente para poder identificar esas falencias, que eso es como correr un poco el foco del típico resultado final, que puede ser supervivencia o recidivas o recaídas. Acá quisimos centrarnos en el mientras tanto. Y eso creo que es un punto de partida para empezar justamente a poder tomar acciones y cartas en el asunto. Gracias a esto y a la bibliografía que lo avala y a comparaciones con otros centros, nosotros podemos elevar comunicados a lo que es jefatura, dirección y así sucesivamente, como para que se pueda reorganizar y dar prioridad realmente a... si bien estamos en una situación encima este año que digamos, no es lo mejor, pero dentro de lo posible, tratar de priorizar de esta manera. Pero me parece importante que esto tiene que ser un punto de partida, porque sin los datos básicos de decir, bueno, nos está pasando esto, o estamos fallando acá, no podemos pedir cambios. Tiene números y tiene datos concretos, puede con evidencia ir a pedir o ir a solicitar algún tipo de cambio o modificación en el sistema. Sí, tal vez analizar el núcleo, dónde está el problema, ¿no? Si está la demora de los turnos, si faltan médicos, si faltan horas de consultorio, si faltan turnos para estudios prequirúrgicos a adelantar, o sea, hay tantas herramientas que uno puede tomar, pero hay que identificar porque tal vez el problema son dos, o es un problema multifactorial. Me parece que en este ítem que me parece que más llama la atención, el traje es impecable, es un placer escucharlo, te vuelvo a repetir, o sea, a mí que trabajo en gestión me encanta escuchar esto. Pero la verdad es que me parece que hay mucho para laburar a partir de acá, ¿no? Para que esto sí sea algo muy jugoso. Tal cual, es una realidad y bueno, es el punto de partida. Obviamente esto es un análisis continuo, no sirve de nada hacerlo hoy y nunca más, sino que la mejora se da a partir de estas cosas, así que sí. Gracias, doctor Levitt. Creo que había alguna pregunta más del doctor Casab antes de pasar al siguiente trabajo. Sí. Gracias, Juan. No, yo te quería preguntar nada más, bueno, felicitarte por el trabajo, la verdad que cuando uno hace este tipo de recabación de datos y es bastante tedioso en sacar todas estas estadísticas, ¿no? de todos estos datos y lo que nos falta. Lo único que observé es que están operando más o menos entre 4 y 5 pacientes ¿sí? por mes, un promedio de cáncer de mama para un hospital como el Hospital Fernández, que es un centro de referencia que tiene excelentes mastólogos, ¿no? de referencia. Por ahí me parecía poco y quería saber si hicieron algún tipo de comparación, no solo con lo europeo, con los protocolos europeos, sino si hicieron algún tipo de comparación con el resto de unidades nacionales para ver en qué situación estamos. Gracias
la realidad es que sí, el número de pacientes por semana es aproximadamente eso, son un poco más de 50 pacientes al año, entre 50 y 60 pacientes al año. No realizamos inicialmente una comparación multicéntrica o en otros centros, pero bueno, es una buena observación como para tenerlo en cuenta en un futuro. La principal limitante justamente es la disponibilidad de los turnos quirúrgicos, que es nuestra barrera, por así decirlo. Y bueno, ese tiene que ser nuestro primer factor a tratar de mejorar, pero estaría bueno y sería interesante comparar sobre todo diferencias por ahí en lo que es sistema público versus sistema privado, como para ver qué datos nos pueden servir desde el punto de vista logístico o metodológico para mejorar esto. Seguro. Bueno, muy bien, gracias Luciano. Muchas gracias, doctora Pizarro y colaboradores. Una vez más, felicitaciones por el prolijo trabajo y reconocemos que hacer esto a nivel del ámbito público es más a pulmón, es más el esfuerzo. Así que doblemente, felicitaciones. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces gracias doctora Pizarro, a la última presentación de esta noche, que es sobre cáncer de mama y embarazo en la Argentina, un estudio retrospectivo y descriptivo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, de los doctores Berwart, Pecatori, Ábalos, Navarini, Paredes, Strasser, Casella, España, Fontana Rosa, Romero y Vidallé. Doctora Berwart, buenas noches, adelante. ¿Se escucha? Sí, doctora, muy bien. Listo. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Julia Berwart, soy de Entre Ríos, soy médica ginecóloga, me formé en la ciudad de Rosario y actualmente me encuentro en la ciudad de Buenos Aires realizando el Fellow de Mastología. Y el trabajo que voy a presentar se titula Cáncer de mama y embarazo, estudio retrospectivo y descriptivo en la ciudad de Rosario. A modo de introducción y para empezar definiendo lo que es el cáncer de mama asociado al embarazo, es todo aquel diagnóstico de cáncer que engloba los 3 trimestres del embarazo, desde el momento de la concepción hasta un año posterior al parto. ¿Cuál es la incidencia para cáncer y embarazo? Es de 1 en 1000, y para el cáncer de mama asociado al embarazo es de 1 en 3000. Es el cáncer más frecuentemente diagnosticado durante el mismo. En las últimas 3 décadas se ha observado un aumento de la incidencia debido a la postergación de la maternidad, sobre todo en los países desarrollados. En líneas generales, respecto al tratamiento, sabemos que la cirugía es segura y se puede realizar en los 3 trimestres del embarazo. La quimioterapia está contraindicada durante todo el primer trimestre por el riesgo de malformaciones fetales, y sí se puede aplicar la quimioterapia luego de la semana 14, y lo ideal es 3 a 4 semanas previo al nacimiento para evitar la mielosupresión materno-fetal de la quimioterapia. Tanto la hormonoterapia, el tratamiento anti-HER2 y la radioterapia deben posponerse al parto. ¿Y qué sabemos del pronóstico del cáncer de mama asociado al embarazo? Durante muchos años se habló de una sobrevida disminuida de estas pacientes, pero como vemos, como informan todos los últimos trabajos presentados, si a estas pacientes se la comparan con un grupo en edad joven, menor de 40 años, y son adecuadamente tratadas durante el embarazo, no se observan diferencias significativas. Con respecto al manejo obstétrico, es importante señalar la finalización del embarazo a término. Ese debe ser el objetivo, y evitar siempre que sea posible el parto prematuro. Y es indispensable el abordaje multidisciplinario, dado la complejidad de este escenario y siempre el trabajo en equipo. Los objetivos que nos planteamos fueron detallar las características clínicas e histopatológicas del cáncer de mama asociado al embarazo, detallar los estadios clínicos de las pacientes embarazadas en el momento del diagnóstico versus puérperas, comparar la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad de las pacientes diagnosticadas durante el embarazo y diagnosticadas durante el puerperio, analizar el tratamiento aplicado en caso de diagnóstico durante el embarazo, y por último, analizar el resultado neonatal de los fetos expuestos intraútero. Como material y métodos, el presente estudio es observacional, descriptivo y retrospectivo. El periodo comprendido es entre enero de 2008 a junio de 2019, y abarca tanto hospitales públicos como privados de la ciudad. Comencé la recolección de datos en mis 2 hospitales formadores, que fueron la Maternidad Martín y el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. Como el N fue poco significativo,
logré tener acceso a la mayoría de los hospitales públicos de la ciudad, salvo a uno, y con respecto a los hospitales privados, gracias a la colaboración de diferentes especialistas que me permitieron el acceso a las historias clínicas. Los criterios de inclusión fueron diagnóstico de cáncer de mama invasor durante el embarazo o hasta 12 meses posteriores al parto, y se excluyeron los pacientes con diagnóstico de carcinoma in situ y cáncer de mama luego de los 12 meses del parto. Las variables estudiadas fueron, como datos oncológicos, edad al momento del diagnóstico, antecedentes familiares de riesgo, características tumorales, estadio clínico, tratamiento realizado en caso de pacientes diagnosticados durante el embarazo y seguimiento. Datos obstétricos, edad gestacional al momento del diagnóstico, modo de parto y edad gestacional a la finalización del embarazo. Datos neonatales, Apgar, peso al nacer, complicaciones y seguimiento de los recién nacidos. El presente estudio es descriptivo y retrospectivo. El análisis de los datos de supervivencia se realizó mediante el método de Kaplan-Meier y para probar si existía diferencias entre las curvas, se aplicó el test log-rank. Como resultados, obtuvimos 30 casos de cáncer de mama asociado al embarazo, 8 pertenecían a los hospitales públicos y 22 a los privados. Se tuvo que excluir a 8 pacientes por falta de datos relevantes y fueron incluidas 22 pacientes, 11 cursando el embarazo en el momento del diagnóstico y 11 puérperas. Con respecto a las edades, vemos que la edad promedio fue de 37.3 años, con un rango que varía entre los 27 y los 43 años. Antecedentes familiares de primero y segundo grado en un 13,6%. El motivo de consulta más frecuente fue el tumor primario en el 59,1% de los casos, le siguen el control médico de rutina en un 31,8% y menos frecuentemente eritema y edema mamario presentándose como carcinomas inflamatorios en el 9%. Con respecto al tamaño tumoral medio, fue de 3,4 centímetros. Los rangos fueron entre 1,5 a 10 centímetros. El compromiso clínico axilar se evidenció en el 40% de las pacientes, en un caso fue compromiso bilateral en el momento del diagnóstico, y 10 casos localizados en mama derecha, 12 en mama derecha y 10 en mama izquierda. En ningún caso el compromiso fue mamario bilateral en el momento del diagnóstico. Con respecto al subtipo histológico, vemos que el más frecuente por lejos fue el ductal en el 72% de los casos, y le sigue en un 9% el lobulillar. Menos frecuentemente medular y cribiforme. El grado histológico en un 50% fue alto grado. Y con respecto al perfil inmunistoquímico, vemos que si agrupamos a los receptores hormonales positivos, tenemos un 45,4% de tumores luminales, seguido de un 13,6% de triples negativos, y menos frecuentemente subtipo HER2 en un 13%. Y si agrupamos a los estadios clínicos en estadio 1 y 2, 3 y 4, vemos que prácticamente no hay diferencias. 7 pacientes se diagnosticaron en estadios 1 y 2 al momento del diagnóstico, 7 embarazadas y 7 puérperas, 2 en estadio 3 embarazadas y puérperas y 2 en estadio 4. Con respecto ahora al manejo de las pacientes que se encontraban embarazadas al momento del diagnóstico, 2 pacientes decidieron la interrupción del embarazo en el primer trimestre, ambas diagnosticadas en estadio 4 al momento del diagnóstico. En 2 casos, diagnosticadas a las 35 semanas, se finalizó el embarazo y luego se empezó el tratamiento. 6 pacientes realizaron quimioterapia, ya sea como esquema neoadyuvante o adyuvante, y 4 tratamiento quirúrgico. En este gráfico lo que intento demostrar es que de las 6 pacientes que realizaron quimioterapia durante el embarazo, vemos que los esquemas realizados fueron doxorubicina más ciclofosfamida o doxorubicina sola, que el número de ciclos varió de 1 a 4, y en estas 2 filas podemos ver que la edad gestacional al último ciclo varió en 3 pacientes, fue menor a 3 semanas. Fíjense que están resaltados en celeste y fue de 3 días para una de ellas y 2 semanas para las otras 2 pacientes. Ninguna paciente recibió quimioterapia durante el primer trimestre. Con respecto al tratamiento quirúrgico de las 4 pacientes embarazadas, la primera paciente a las 20 semanas se le realizó mastectomía y linfadenectomía axilar. Posparto realizó hormonoterapia. 2 pacientes diagnosticadas entre las 19 y 20 semanas se le realizó cuadrantectomía y linfadenectomía, siguieron con tratamiento quimioterápico adyuvante durante el embarazo y posterior al parto realizaron hormonoterapia y radioterapia. Y por último, una paciente a las 28 semanas de embarazo, post-neoadyuvancia durante el embarazo,
Se le realizó cuadrantectomía y linfadenectomía seguido de radioterapia posparto. Por ende, en ningún caso se realizó ni radioterapia ni hormonoterapia durante el embarazo, y analizando todos los ganglios linfáticos por diferido, fueron negativos tanto para micrometástasis como macrometástasis. Con respecto al resultado obstétrico, vemos que la finalización del embarazo fue programada en el 89% de los casos, 8 pacientes. Solo una paciente comenzó el trabajo de parto en forma espontánea a las 38 semanas, y que la vía de finalización más frecuente fue la cesárea, que representó el 78% de los casos. Y si clasificamos a los recién nacidos según la edad gestacional, el 55,6% de los recién nacidos fueron prematuros. Según la clasificación de prematurez, en total fueron prematuros moderados o tardíos, ya que fueron entre las 32 y 36 semanas de embarazo. De los 6 recién nacidos expuestos a quimioterapia, nacieron 6 niños vigorosos, Apgar 9 y 10 al primer y quinto minuto. Ningún recién nacido presentó malformaciones. La media del peso al nacimiento fue de 2,720 kg, un solo caso de bajo peso para la edad gestacional, y 3 recién nacidos requirieron de ingreso a neonatología por prematurez. El seguimiento medio de los niños fue de 42 meses y todos obtuvieron un adecuado desarrollo psicomotriz. Con respecto a las curvas de Kaplan-Meier para la sobrevida global, el seguimiento medio de las pacientes fue de 52 meses. Se perdió en el seguimiento una paciente puérpera al momento del diagnóstico y se observaron 5 fallecimientos, 2 diagnosticados durante el puerperio y 3 diagnosticadas durante el embarazo. 4 pacientes se encontraban en estadio metastásico al momento del diagnóstico y una paciente en estadios iniciales, pero luego del primer ciclo de quimioterapia neoadyuvante decidió no realizar ningún tipo de tratamiento, ni durante el embarazo ni durante el puerperio. Y se observa un caso recibida locorregional de una de las pacientes que se encontraba embarazada al momento del diagnóstico. Aplicando el test de hipótesis, vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas al comparar ambas curvas. Bueno, para pasar a la discusión, las características anatomopatológicas del cáncer de mama asociado al embarazo, sabemos que en su mayoría son carcinomas ductal invasor. El grado 2-3 representa entre el 60 y el 80% de las pacientes. El compromiso axilar es muy variable, se suele dar entre el 40 y el 75%, suelen ser receptores hormonales negativos entre un 40 y 80%, cifras elevadas comparadas a la población general, y HER2 positivo entre el 20 y 40%. Pero si lo comparamos con pacientes jóvenes menores de 40 años no embarazadas, los datos son similares. En nuestro trabajo obtuvimos datos similares, salvo en el HER2 positivo, algo menor en un 14%. Este es un trabajo de los pocos publicados en la Argentina por el grupo del Hospital Fernández, se publicó en la revista en el 2013, y ellos analizaron las características clínicas e histopatológicas del cáncer de mama asociado al embarazo, comparado con un grupo de 218 pacientes. Y como pueden ver en el gráfico que muestra la comparación entre receptores de estrógenos y receptores de progesterona negativos y positivos, vemos que no hay diferencias significativas. Y este otro trabajo, publicado por ASIM en el 2012, de 65 pacientes con cáncer de mama durante el embarazo, comparado con 130 pacientes control con las mismas características, con la misma edad, vemos que no se observan diferencias significativas. En nuestro grupo, los luminales representaron el 45,4% y el triple negativo el 36%. Y con respecto al pronóstico de las pacientes diagnosticadas durante el embarazo versus diagnosticadas durante el puerperio, vemos que varios trabajos informan un diferente comportamiento y un peor pronóstico de aquellas pacientes diagnosticadas durante el puerperio, sobre todo en los primeros 6 meses del puerperio. Pero la realidad es que los metaanálisis agrupan estos subgrupos con resultados discordantes y que no está bien definido en muchos grupos el periodo del puerperio. Algunos abarcan 2 años o inclusive 5 años. La realidad es que si bien nosotros no encontramos diferencias al comparar los estadios clínicos de las embarazadas versus las puérperas, y tampoco encontramos diferencias significativas al comparar la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global, la limitante que tiene el presente estudio es el número de casos reducidos, 22 pacientes, el no tratamiento de una paciente que se encontraba embarazada al momento del diagnóstico y el seguimiento corto de las mismas, por lo cual
Por tal motivo, no es posible sacar conclusiones al respecto. ¿Y qué sabemos de la cirugía y el embarazo? Sabemos que es segura, que se puede realizar en los 3 trimestres, que aproximadamente el 60-70% de las pacientes embarazadas con cáncer son intervenidas quirúrgicamente durante el mismo, y que la biopsia del ganglio centinela es segura y se puede usar con tecnecio. El azul patente es categoría C según la FDA, por ende está contraindicado. Y todos estos trabajos demuestran, estos y otros, demuestran la seguridad de la exposición fetal estimada a tecnecio, ya que la misma es menor a los 5 centigrade, que es la dosis considerada teratogénica. De las 4 pacientes operadas durante el embarazo, en este trabajo no se le realizó biopsia de ganglio centinela a ninguna de ellas, y en este caso es importante considerar que este trabajo abarca desde el 2008 y que en los hospitales públicos era difícil el acceso a este método en esa época. ¿Y qué sabemos de la quimioterapia del embarazo? Como dije en la introducción, está contraindicada en el primer trimestre por el riesgo de malformaciones fetales, que según la bibliografía está descrita de entre el 17 al 20%, pero lo importante considerar es que si la administramos dentro del segundo y el tercer trimestre, estas cifras se reducen entre el 1,3 al 5%, que es similar a la población general no expuesta. De los 6 recién nacidos expuestos a quimioterapia en el presente trabajo, no se observaron malformaciones. Y los esquemas más frecuentemente utilizados son a base de antraciclinas, o doxorubicina, 5-fluoracil o ciclofosfamida, como es el trabajo publicado por el MD Anderson. En nuestro caso, los esquemas utilizados fueron doxorubicina más ciclofosfamida, o solamente con doxorubicina. Este trabajo fue publicado en el 2018 por Han, es un trabajo con un N muy importante de 1.170 pacientes, y ellos evalúan el manejo obstétrico y el resultado neonatal de las pacientes a lo largo del tiempo. Y si pueden ver en este gráfico, vemos que en gris están representados los partos pretérminos, que por suerte está en descenso, pero el porcentaje de tasa descripta para las pacientes embarazadas con cáncer varía entre el 48 y el 60% según la literatura. Y cuando analizamos el porqué del parto pretérmino, vemos que en un 88% el caso de los casos fueron programadas, o sea, iatrogénicos. Y que el 84% de los recién nacidos que requirieron ingreso a neonatología fue por prematuridad. Las cifras, la tasa de nacimiento pretérmino a nivel mundial varía entre el 10% al 15%. En nuestro país es menor del 10%, con una variación interprovincial del 5,5 al 11%. Si vemos, en nuestro trabajo fueron cifras elevadas, del 55%, el 100% fue iatrogénico, el 50% requirió de ingreso a la neonatología y el 100% fue por prematuridad. Y para ir finalizando, vemos que los resultados neonatales de los niños expuestos a quimioterapia intraútero o de niños nacidos de madres con diagnósticos oncológicos durante el embarazo son confiables, que la incidencia de malformaciones es similar a la población general, que las funciones cognitivas están en fueron en rangos normales, que no se observaron alteraciones auditivas en aquellos pacientes expuestos a platinos, y que el examen físico y la función cardíaca fue normal, sobre todo en aquellos pacientes expuestos a antraciclinas durante el embarazo. Y esto es importante, lo que así se asocia a un deterioro en el desarrollo cognitivo es la prematuridad. En el seguimiento medio de nuestros pacientes, que fue de 42,3 meses, todos obtuvieron un adecuado desarrollo psicomotriz. Y sí está descrito un aumento en el porcentaje de bajo peso fetal, definido como un bajo peso menor al percentilo 10 para la edad gestacional y el sexo, en aquellos pacientes expuestos a quimioterapia intraútero. En nuestro caso, solamente observamos un recién nacido de bajo peso para la edad gestacional. Y a modo de conclusiones, los subtipos más frecuentes fueron los tumores luminales. Se observó mayor frecuencia de tumores biológicamente más agresivos, como el triple negativo comparado con la población general. No observamos diferencias al comparar los estadios clínicos al momento del diagnóstico de las pacientes que se encontraban embarazadas versus puérperas. La quimioterapia administrada luego del primer trimestre es segura para el feto. No se observaron casos ni de muerte ni malformación fetal por la exposición intraútero, y siempre que sea posible, el objetivo debe ser finalizar el embarazo término, reduciendo así la tasa de recién nacidos pretérminos y la morbimortalidad neonatal subsecuente.
Por último, quiero agradecer a la doctora Gabriela Candás y a Alejandra García por toda la colaboración que me brindaron para el presente trabajo, y a todas las estadísticas de la salud pública de Rosario por toda la paciencia y el apoyo que me tuvieron. Y bueno, gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias, doctora Bergwart. Felicitaciones también por su prolijo y excelente trabajo. Sabemos que es difícil, ¿no?, reunir estas casuísticas, así que bienvenido la iniciativa suya de reunir una casuística colaborativa entre distintos centros, ¿no es cierto? Y bueno, nos subraya, nos refresca todo, repito, en reunir una casuística que no es fácil, esta presentación biológica de los tumores, no por el embarazo en sí, ¿no?, sino por, como usted dijo, por la de las pacientes. La mayoría fueron luminales, como usted dice, pero mucho menos que lo habitualmente que vemos los luminales en otras etapas. Muchos más triples negativos, más grado 3, y obviamente son biologías más agresivas por las pacientes jóvenes. Y esto se acompaña de alto grado de mayor incidencia de Ki-67 altos, de menor incidencia de estadios iniciales, y en el otro extremo mayor estadios 4 con la mortalidad que ustedes han tenido. Y lo que subrayó muy bien sobre el final, que lo importante es finalizar el embarazo, o evitar finalizar el embarazo en pretérmino, y que la mayoría de las veces es por indicación de los médicos, y que no debería ser así por los riesgos que esto conlleva, ¿no? Y aún así en su serie el 55%, si no me equivoco, finalizaron pretérmino, pero bueno, gracias a Dios no tuvieron complicaciones. Decía que junto con estos factores de mal pronóstico, en la casuística hubo un 41% de axilas positivas, que es mucho más de lo habitual, pero en la otra mano hay un 60% de axilas que fueran negativas, y sin embargo le hicieron linfadenectomía axilar a todos los casos y no biopsia de ganglio centinela. Usted mencionó al pasar que una explicación sería porque, bueno, por el inicio temprano de la serie, y porque la casuística tal vez se daba más en hospitales públicos donde es más difícil obtener el tecnecio. Sin embargo, la mayor parte de los casos fue por el ámbito privado. La pregunta era si había algún otro factor que los hizo no llevar a cabo la biopsia del ganglio centinela, además del inicio temprano de la serie o de que fueran casos en hospitales públicos. Sí, el otro factor fue una de las pacientes que realizó la cirugía post-neoadyuvancia. Es discutible, obviamente, se podría hacer el ganglio centinela con tecnecio igual, y eso estaría bien también, pero puede ser otro de los factores que condicionó. Bien, gracias. Los invito a hacer preguntas. Hay una pregunta del doctor Eduardo López, Walter Eduardo López, que le pregunta, doctora, si se utilizó Doppler fetal para evaluar la salud fetal en el tercer trimestre. Sí, obvio, todas las pacientes con cáncer de mama durante el embarazo, el seguimiento obstétrico que se hace es alto riesgo, deben seguirse por alto riesgo, y sí, se le realizó Doppler fetal, pero no estuvo dentro de los objetivos del trabajo, por ende no sabría decirle en los resultados, pero sí se realiza, está indicado. Bien. Sí, doctor Billinghus, adelante. Sí, dos cosas. En el chat uno pregunta si dice que no estás en la sesión. Te felicito porque la verdad que no es fácil juntar el número de pacientes, como decía Juan, y la verdad que todos los números coinciden con más o menos con la cosa internacional, ¿no? Pero una pregunta se me aclaró, que era por qué no habían hecho las linfadenectomías axilares, esa te estaba por preguntar, siendo que describiste que se podía hacer. Y la otra vez hubo dos casos que interrumpieron el embarazo al principio del embarazo. ¿No las asesoraron que la interrupción del embarazo no cambia el pronóstico? Sí, bueno, muy buena su pregunta, doctor. Realmente sí, toda paciente que desea finalizar el embarazo hay que explicarle que el pronóstico no empeora por finalizar, no mejora por finalizar el embarazo, que no tiene indicación de finalizarlo, pero esas dos pacientes se encontraban en estadio metastásico al momento del diagnóstico, y una era un carcinoma inflamatorio, y ellas decidieron finalizar el embarazo. Esa es la respuesta. ¿Y el pronóstico cómo fue después de las pacientes? ¿Qué sobrevida tuvieron? No, a 2 años. Bueno, o sea, podía haber nacido. Podría haber nacido. Sí, sí, sí. Muy se daba la interrupción del embarazo es la eliminación de 2 vidas y no la posibilidad de 1. Sí, podría haber nacido. Te felicito, muy lindo el trabajo y muy clarito los números de entrada, muy sintéticos. Bueno, muchas gracias.
El doctor Cunio te quiere hacer una pregunta. Le abrimos el micrófono al doctor Cunio. Mariano, por favor. Sí, bueno, también me pareció muy bien presentado el trabajo y coincide con lo que venimos viendo siempre los trabajos de este tipo. Yo quería hacer dos preguntas. Por un lado, bueno, tumores grandes y mucho compromiso axilar. Esas pacientes, la pregunta es si tenían controles previos o no. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, observé que había un 14%, creo, con NER2 positivo. Y a la vez no se hizo tratamiento en ningún caso con trastuzumab. La pregunta es, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué existe la posibilidad de hacerlo, o de ofrecer un aborto y hacerlo? Bien. Ay, no me acuerdo la primera. La primera, tumores avanzados y tenían controles previos. Ah, bien. La verdad, esa pregunta es muy difícil de responder porque al ser pacientes jóvenes, la realidad es que no está indicado, a no ser que sean pacientes de alto riesgo, el control anual o el control de rutina. Y la segunda pregunta con respecto al HER2, cuando yo hablo de las características tumorales, englobo tanto a las pacientes embarazadas al momento del diagnóstico y a las puérperas al momento del diagnóstico. Y las HER2 eran puérperas en el momento del diagnóstico. Y si hubiese sido que era embarazada al momento del diagnóstico, el trastuzumab está contraindicado durante el mismo. Lo que hay que hacer, se puede empezar la quimioterapia y realizar el tratamiento anti-HER2 durante el puerperio. Sí, pero no indicaría el tratamiento durante el embarazo. Y si la paciente lo venía recibiendo al tratamiento y queda embarazada, tampoco es indicación de abortar. Sí, al día de hoy creo que hay discusión al respecto de eso. Yo tuve un caso y lo llevamos a un aborto terapéutico, porque se le bajaba el 50% la posibilidad, era una neoadjuvancia que tenemos que hacer. Pero hay publicaciones más recientes que dicen que no habría contraindicación, ¿no? El tema es que el trastuzumab está asociado a oligo y anhidramnios. Nosotros hicimos una publicación este año con el doctor Fedro Peccatori, presentamos un caso y una actualización del tema, y si bien no está asociado a tasa de malformaciones, sí está asociado a oligo y anhidramnios y a muerte fetal. Entonces, indicarlo durante el embarazo es complicado. Gracias, doctora. I'm looking over there the presence of Dr. Fedro Peccatori, co-author of this presentation. El doctor Fedro Peccatori, que está por allí, abajo mío, lo veo yo, no sé ustedes, es director de la División Ginecología Oncológica del Instituto Europeo de Milán. It's a great honor and a great pleasure to have you with us tonight, Fedro. I don't know, I think it's very late there in Milano. And maybe I want to have the opportunity to take the opportunity to give us your comments about Dr. Bergwall and colleagues' presentation. You may speak in Italian slowly if you want, but I want to have the opportunity to hear your comments on this paper. Beh, intanto molto grazie per questa bellissima presentazione. Penso che sia importante, come è stato commentato, sottolineare che è difficile trovare casi di tumore in gravidanza, soprattutto perché si tratta di una situazione rara, per cui descrivere una popolazione così rara in modo così accurato penso che sia un grande valore, per cui faccio i complimenti alla dottoressa Berwart e al gruppo delle collaboratrici che ha lavorato con lei per raccogliere questi casi. Penso che la descrizione della casistica sia coerente con quello che già sapevamo e che aiuti ad arricchire le conoscenze che ci sono su questa situazione in modo molto coerente e importante, soprattutto tenendo conto che la gran parte dei dati derivano da dati degli Stati Uniti piuttosto che dell'Europa, per cui
la prospettiva anche del Latin America penso che sia importante e i risultati sono molto simili a quelli del resto del mondo, e questo è un complimento che faccio al modo in cui vengono trattate le pazienti. Ok, tante gracias. ¿Quiere agregar algo sobre lo que contestaba, lo que respondía recién la doctora Berwart acerca de la utilización de trastuzumab en estas pacientes? Il problema dell'uso del trastuzumab o del pertuzumab in gravidanza rimane un problema soprattutto nel secondo e terzo trimestre. Ci sono dati che pazienti che rimangono gravide durante l'assunzione di trastuzumab in realtà non hanno complicanze maggiori se il trastuzumab viene interrotto, ma cominciare il trastuzumab nel secondo o terzo trimestre può essere effettivamente pericoloso per il rischio di oligoanidramnios. In questi casi è meglio cominciare con un'antraciclina e poi aggiungere successivamente un taxano più il trastuzumab pertuzumab. È vero il punto del dottor Cuneo che nel trattamento neoadiuvante, se il tumore è localmente avanzato, siamo un po' in difficoltà nella scelta migliore, cioè privilegiare il miglior trattamento per la madre a fronte di un possibile effetto collaterale per il bambino oligoanidramnios, oppure interrompere la gravidanza. Sono sempre decisioni molto difficili, bisogna tener conto e spiegare alle pazienti che esiste questo rischio di oligoanidramnios, compresa la morte fetale, e poi decidere per il meglio. Ok, tante gracias, Pedro. Un honor, un placer tenerte una vez más en Buenos Aires con nosotros. Muchas gracias. Mio onore, mio piacere. Y realza Grazie a nuestra tutti. reunión científica. Muchas gracias. Bueno, por último, la doctora Dalila Vidallé, que es coautora del trabajo, hace un aporte a la pregunta que habíamos hecho sobre ganglio centinela. Ella dice que además tuvieron una gran negativa, ella dice, de diagnóstico por imágenes. Yo interpreto que debe decir de medicina nuclear, para realizar el ganglio centinela con tecnesio, a pesar de que la bibliografía y la experiencia lo avala. Y no me parece raro, porque nos ha pasado alguna vez que desde medicina nuclear eran temerosos cuando nosotros le acercamos la evidencia de que sí se podía hacer. Así que gracias, doctora Vidallé, por el aporte. Bueno, muy bien. Siendo pasadas las 8:30, les agradezco a todos, a todas las presentadoras por sus excelentes presentaciones y prolijas. Gracias a todos ustedes por su participación una vez más aquí y en Europa. Y los esperamos en nuestra próxima sesión científica, que va a ser la última del año, el jueves 10 de diciembre. Muchas gracias a todos. Buenas noches.